El Triángulo de Villamorra, archivo prohibido de Asunción. En el corazón del moderno y bullicioso barrio de Villamorra, en Asunción, se esconde un secreto que ha estado latente desde hace décadas. En la Plaza de las Américas, frecuentada por familias, deportistas y turistas, hay un monumento que, al ser observado desde el cielo, revela una forma perturbadora, un triángulo perfecto, semejante al símbolo del ojo que todo lo ve. Nadie parece notarlo, o al menos, nadie habla de ello. Un joven aficionado a los drones, llamado Lucas, estaba grabando imágenes aéreas de la zona para un documental estudiantil. Al revisar el metraje, notó el símbolo en la plaza. Al trazar líneas rectas desde cada vértice del triángulo, se dio cuenta de que una línea pasaba justo por la calle Gumersindo Sosa, culminando en el antiguo Castillo Pindú, una construcción abandonada de arquitectura gótica que siempre despertó rumores entre los vecinos. Intrigado, Lucas empezó a investigar la historia del castillo y encontró menciones vagas a rituales esotéricos practicados allí en los años 30. Algunos textos antiguos hablaban de un triángulo de invocación diseñado para abrir portales entre dimensiones. La Plaza de las Américas, construida décadas después, parece haber completado ese triángulo. Desde que grabó el lugar, Lucas empezó a tener pesadillas con una figura encapuchada, un ojo abierto flotando en la oscuridad, y un castillo cubierto de niebla donde alguien, o algo, lo observaba. Una noche, al regresar a la plaza, encontró una inscripción tallada en el suelo que no estaba antes: la primera puerta ya está abierta. Cuando decidió subir al castillo a investigar, ya no volvió. Capítulo 1. La vista desde el cielo. Asunción, Paraguay, marzo, 2024. El zumbido de un dron cortaba el aire cálido de la tarde en Villamorra. Desde la azotea de un edificio sobre Senador Lon, Lucas Aguayo, de 21 años, controlaba su pequeño aparato volador con la precisión de un piloto profesional. Estaba grabando tomas para su proyecto universitario, una serie de documentales sobre los barrios históricos de Asunción. «Quédate quieto un poco más», murmuró, mientras la cámara del dron enfocaba la Plaza de las Américas. Visto desde arriba, el parque se mostraba simétrico, elegante, casi majestuoso. Pero algo capturó su atención. Al hacer zoom y trazar líneas imaginarias sobre el césped, notó cómo los caminos internos y las jardineras formaban un triángulo perfecto, con una fuente circular en el centro. No era casual. Era un diseño geométrico intencional, y perturbador. Lucas guardó las tomas, pero la imagen del triángulo no se le borraba de la mente. Al llegar a casa, descargó los archivos y abrió un mapa satelital para comparar. Colocó un punto en cada vértice del triángulo y lo extendió virtualmente. Una de las líneas atravesaba la calle Gumersindo Sosa y terminaba justo en el Castillo Pindú, una vieja casona de estilo neogótico semioculta entre árboles y rejas oxidadas. Recordaba haber pasado por allí de niño, cuando su abuela le decía que ese castillo era cosa de brujos. En la adolescencia, había oído chismes de que en ese lugar desaparecían animales, o que a veces se veían luces extrañas desde los ventanales rotos. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Soñó que caminaba por la plaza vacía. Todo estaba silencioso, pero al mirar hacia el cielo, lo único visible era un ojo gigantesco, abierto, sin párpados, girando lentamente sobre un fondo negro. Una voz le susurró desde todas partes: «La primera puerta ya está abierta». Se despertó empapado en sudor. Eran las 3 de la madrugada. Encendió la computadora y volvió a revisar el mapa. El triángulo, el castillo, el ojo, todo parecía parte de algo más grande. Decidió ir a la plaza al día siguiente, al atardecer, cuando había menos gente. Martes, 7:45 HS. La Plaza de las Américas estaba tranquila. Lucas caminó entre los árboles, siguiendo los senderos que formaban el triángulo. En el centro, donde estaba el monumento que formaba 3 triángulos altos pegados entre sí, en una base también triangular. Sobre una de las baldosas, justo donde el vértice apuntaba al norte, había una inscripción tallada con lo que parecía una navaja. La primera puerta ya está abierta. Lucas retrocedió un paso. Miró alrededor. Nadie. Solo el sonido de la fuente, y el viento que soplaba desde el norte hacia el castillo. Capítulo 2. El umbral de piedra. Miércoles 10:15. Lucas no era de meterse en líos. Nunca había sido ese tipo de persona. Pero desde la aparición de aquel mensaje grabado en la baldosa de la plaza, una inquietud sorda lo empujaba hacia el castillo como una marea invisible. Algo dentro de él necesitaba respuestas. El castillo Pindú estaba oculto tras un cerco oxidado y una hilera de árboles retorcidos que lo protegían como centinelas dormidos. La propiedad llevaba décadas abandonada, aunque oficialmente aún figuraba a nombre de una familia con la que nadie hablaba. Algunas noches, los vecinos decían ver luces encenderse en las habitaciones superiores, aunque el lugar no tenía conexión eléctrica desde los 90.
Lucas llegó en su bicicleta, estacionándola en una esquina oscura de la calle. Llevaba una mochila con linterna, cámara, y una navaja multiuso que jamás había usado. Se paró frente al portón herrumbroso, alto, con picos afilados. Buscó una abertura entre los arbustos, pero era demasiado estrecha. Entonces vio algo curioso, un ladrillo suelto en la pared lateral. Lo empujó. Era una trampilla antigua, un acceso lateral olvidado, semicubierto por plantas. ¿Quién deja algo así abierto? Susurró, más para calmarse que por curiosidad. Cruzó gateando, desgarrando la tela de su pantalón. Al otro lado, el terreno era húmedo y el aire olía a tierra mojada, hierro viejo, y algo más, incienso quemado. El castillo se alzaba ante él, majestuoso y podrido por el tiempo. Sus torres puntiagudas recortaban el cielo nublado, y las ventanas eran como ojos vacíos. La puerta principal, pesada y de roble, estaba cerrada, pero una ventana al costado tenía un vidrio roto por donde se podía trepar. Lucas encendió la linterna y entró. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. El vestíbulo tenía un suelo de mosaico blanco y negro, y en las paredes colgaban retratos descoloridos de personas cuyos rostros parecían observarlo al pasar. Subió por una escalera crujiente, sintiendo como la madera se quejaba bajo su peso. En el segundo piso, encontró una biblioteca abandonada. En el centro, sobre una mesa cubierta de polvo, había un libro grueso y abierto, como si alguien lo hubiese dejado ahí recientemente. Se acercó. Las páginas estaban escritas en un idioma que no conocía, con símbolos circulares y formas similares al triángulo de la plaza. Al lado del libro, una vela aún tibia. Lucas no estaba solo. Entonces lo escuchó. Un leve susurro. No venía de una dirección específica. Era como si las paredes lo respiraran. Lucas. Su corazón se congeló. Retrocedió, y al apuntar la linterna hacia la puerta, vio algo por un instante, una sombra alta, inmóvil, con la cabeza cubierta por un manto, como en sus sueños. Corrió. Bajó las escaleras casi cayendo. Se arañó el brazo al salir por la ventana rota y tropezó entre las ramas al escapar por la trampilla. No miró atrás. No se detuvo hasta llegar a su casa. Esa noche, no pudo dormir. Cuando por fin cerró los ojos, lo invadió una imagen, el libro, abierto en la mesa, y el triángulo brillando en sus páginas, como si lo estuviera llamando. Capítulo 3. Los planos de Pindú. Jueves 11:03 hs. El sol del mediodía apenas lograba calentar a Lucas. No había dormido en toda la noche. La imagen del libro, el susurro de su nombre, y esa figura encapuchada lo seguían como una sombra pegajosa. Se encerró en la biblioteca de la universidad, decidido a encontrar cualquier rastro sobre el castillo. Comenzó con búsquedas digitales, archivos antiguos, catastros, planos de Asunción. Fue entonces cuando un nombre apareció una y otra vez, asociado al diseño de la misteriosa casona. Genaro Pindú. Artista. Escultor. Arquitecto. Considerado uno de los grandes creadores paraguayos del siglo XX, y sin embargo, su etapa final era un misterio. Murió en circunstancias extrañas en 1993, y algunos rumores decían que en sus últimos años había empezado a experimentar con símbolos esotéricos, arte ritual y geometría sagrada. Lucas pidió acceso al archivo físico, donde aún se conservaban documentos donados por viejos alumnos de arquitectura. Entre carpetas polvorientas, encontró un portafolio de cuero marcado con las iniciales, J.P. Dentro, varios bocetos en papel amarillo, planos de construcciones nunca realizadas, y entre ellos, el diseño original del castillo Pindú. No era solo un plano arquitectónico. Las paredes, pasillos y columnas internas formaban patrones que, al unirlos, creaban símbolos exactos al del triángulo de la Plaza de las Américas. Y en una esquina, dibujaba a mano en tinta negra y una frase que rezaba en guaraní antiguo que traducido sería: la puerta se cierra y se abre desde el centro. Lucas escaneó los planos, los guardó en su mochila, y salió con el corazón latiendo en las sienes. Todo esto era intencional. El castillo no era solo una casa. Era una estructura ritual, diseñada con precisión matemática, destinada a canalizar algo. Volvió a su departamento y colocó los planos en el suelo, comparándolos con el triángulo de la plaza que había marcado en el mapa satelital. Los vértices coincidían. La fuente de la plaza estaba exactamente sobre el centro geométrico del triángulo, el punto donde la puerta se abría. Encendió su laptop. Amplió una fotografía de los símbolos del libro que había visto en el castillo. Uno de ellos, el más grande, en el centro de la página, coincidía con una figura tallada en la base del monumento de la plaza. Siempre había estado ahí. A la vista de todos. Nadie lo había notado.
Lucas sintió que algo lo observaba desde la ventana. Se giró de golpe. Nada. Pero el viento volvió a soplar desde el norte. Capítulo 4. El guardián del legado. Viernes, 4:42. Lucas estaba sentado en la sala de profesores de la Facultad de Arquitectura. El aire olía a papel viejo y café recalentado. Frente a él, hojeando los planos amarillentos con una ceja arqueada, estaba el profesor Ricardo Villalba, especialista en historia del arte y arquitectura paraguaya. Llevaba gafas gruesas y tenía el aspecto de alguien que había visto más de lo que contaba. ¿Dónde conseguiste esto, Aguayo? Preguntó con voz baja, casi como si temiera que alguien escuchara. En los archivos de la facultad. Estaban con papeles antiguos de Pindú, pero nadie parecía haberlos tocado en años. El profesor no contestó enseguida. Se quitó las gafas, respiró hondo y luego lo miró fijamente. Genaro Pindú fue un genio, pero también un obsesivo. En sus últimos años, dejó de hacer esculturas públicas. Decía que el arte ya no debía adornar el mundo, sino activar el mundo. Empezó a estudiar cábala, numerología, geometría oculta. Y luego diseñó esa casa. El castillo. Fue su último gran proyecto. Lucas lo miró, tenso. ¿Usted sabe qué es? ¿Qué significa el triángulo? ¿Por qué está en la plaza también? Villalba dudó. Yo no sé todo. Pero conozco a alguien que puede ayudarte. Se llama Juan Rivas, fue asistente personal de Pindú en sus últimos meses de vida. Vive recluido en una casa antigua en Lambaré, cerca del cerro. Dice que lo que vio durante la construcción del castillo, lo marcó para siempre. Lucas lo anotó en su libreta. El profesor se puso serio. Te doy esta dirección con una condición, Lucas, escucha todo lo que ese hombre te diga. Y si te dice que te alejes, hacelo. Sábado 9:17. Lambaré. La casa de Juan Rivas era una reliquia de otra época. Paredes gruesas, persianas de madera, y un patio lleno de árboles. Lucas golpeó la puerta con timidez. Nadie respondió al principio. Luego, una voz quebrada al otro lado. ¿Quién sos? ¿Quién te mandó? El profesor Villalba, señor. Sobre Genaro Pindú. Yo vi los planos, encontré cosas que no entiendo. Un silencio. Luego, la puerta se abrió con un crujido lento. El hombre que lo recibió parecía salido de otro tiempo, cabello blanco, ojos profundamente tristes, y una cicatriz vieja en la frente. Entra. Pero no digas su nombre muy alto, murmuró mientras lo guiaba al interior. En el comedor, había un altar con velas y una vieja fotografía en blanco y negro, Pindú joven, frente al castillo en construcción, con una sonrisa ambigua. Él no era solo un artista, dijo Juan mientras servía mate cocido. Era un buscador. Decía que Asunción se asentaba sobre una red de poder antigua. Que los cerros eran nudos de energía. El triángulo que viste, no es un símbolo. Es un canal. El castillo no fue hecho para vivir. Fue hecho para despertar algo dormido bajo la ciudad. Lucas se quedó en silencio. Y lo logró. Juan apretó la taza. No lo logró, del todo. Pero la primera puerta sí se abrió. Lucas sintió un escalofrío. Era la misma frase que había soñado. La misma que había encontrado tallada en la plaza. Juan lo miró con ojos duros. Y si estás teniendo esas visiones, significa que ahora sos parte del sello. Capítulo 5. El taller bajo el cerro. Sábado de 11:37, Lambaré, a los pies del cerro. La luna colgaba sobre el cerro como un ojo ciego. Lucas caminaba en silencio, guiado por la linterna temblorosa del anciano Juan Rivas, que se movía con la agilidad extraña de alguien que ha recorrido ese camino más veces de las que recuerda. Antes que el castillo, antes que la plaza incluso, él ya venía acá. Decía que el corazón de la ciudad estaba enterrado, no construido, susurró Juan, como si el viento pudiera oírlo. La vegetación se volvía más densa a medida que subían por una ladera olvidada del cerro. Tras unos minutos, Juan se detuvo frente a una roca enorme cubierta de musgo. Acá es. Golpeó 3 veces en un patrón exacto. Hubo un sonido hueco. Luego, apartó una rama gruesa que ocultaba una trampilla metálica camuflada entre las piedras. Con esfuerzo, la abrió. Un olor antiguo, como de piedra húmeda y cenizas, emergió del agujero. Lucas bajó primero, temblando. Una escalera de hierro crujió con cada paso. Al llegar al fondo, encendió su linterna y contuvo el aliento. Era un taller subterráneo. Las paredes estaban cubiertas de bocetos, esculturas incompletas, tallados directamente en la piedra. Muchos tenían formas humanas, pero alteradas.
Figuras con rostros múltiples, brazos fusionados, ojos sin pupilas. Y en el centro del lugar, un pedestal octogonal cubierto por un paño negro. Acá empezó todo, dijo Juan, bajando con dificultad. Él lo llamaba, el ombligo de Asunción. Decía que este lugar estaba alineado con la plaza y con el castillo. Un triángulo invertido. El punto de nacimiento. Lucas se acercó al pedestal. Quitó lentamente la tela, y encontró una especie de módulo de piedra, tallado con runas idénticas a las del libro que había visto en el castillo. Pero algo lo sobresaltó. En uno de los lados, claramente grabado, estaba el mismo símbolo que había soñado desde la primera noche, el ojo dentro del triángulo. Él lo trajo de una excavación en la ribera. Dijo que no era suyo, que era anterior a todo lo que conocemos. Que lo encontró enterrado junto a huesos humanos y una campana de piedra sin lengua, explicó Juan, con la voz apagada. Después de eso, cambió. Empezó a hablar de guardianes, de ecos mentales. Lo escuchábamos murmurar solo. Decía que había algo atrapado, y que con la geometría correcta, lo liberaría. Lucas pasó los dedos por la piedra. Estaba tibia. Viva. ¿Qué es esto? Juan tembló. Es una llave. Y cuando el castillo, la plaza y este lugar se alinean bajo ciertas condiciones, esa llave resuena. De pronto, todo el taller vibró levemente. Un temblor casi imperceptible. El triángulo del módulo brilló con un resplandor pálido, como si respondiera a algo lejano. Dios mío, susurró Juan. Ya empezó. Capítulo 6. El canal abierto. Domingo 2:26. De vuelta en el castillo Pindú. Lucas no era el mismo que había entrado aquella primera vez. Esta vez, llevaba los planos cuidadosamente doblados, una linterna nueva, el módulo llave envuelto en una tela oscura, y el terror clavado en la garganta. El aire alrededor del castillo estaba más denso. Como si el lugar respirara. Las hojas no se movían, pero todo parecía temblar de forma invisible. Volvió a ingresar por la ventana rota. El interior estaba igual, y no. Los cuadros de las paredes parecían haberse movido ligeramente. Las escaleras crujían más fuerte. Y del piso superior caía una luz tenue que no había antes, como si alguien hubiera encendido una vela. Lucas desplegó los planos en el suelo del salón principal, alineándolos con las paredes reales del castillo. Cada paso estaba medido. Cada línea coincidía. Según las marcas de Pindú, el canal energético se activaba en el punto exacto donde convergían los tres vértices, la plaza, el cerro y el castillo. Ese punto estaba justo bajo la alfombra vieja del salón. La levantó. Debajo, una tapa circular de piedra, sellada con cera negra derretida en el centro. El mismo símbolo del triángulo, apenas visible bajo el polvo. Lucas colocó el módulo en el centro de la tapa. Durante un momento, no pasó nada. Y luego, la piedra comenzó a vibrar. Un zumbido profundo llenó el salón. Las paredes temblaron. El aire se llenó de un murmullo lejano, como un canto coral que venía de muy, muy abajo. Las luces de su linterna parpadearon. Algo se agitaba debajo del castillo, algo antiguo y grande. No. No, esto no es cerrar, susurró Lucas. Esto está abriendo más. Recordó las palabras de Juan. La puerta se cierra desde el centro. Se arrodilló, puso las manos sobre el módulo y empezó a girarlo lentamente, siguiendo las marcas circulares del plano. Un clic. Luego otro. Las runas comenzaron a apagarse, una por una, mientras el murmullo disminuía. Pero entonces algo habló. Una voz. Grave, profunda, resonando dentro de su cabeza. Vos no sos el guardián. Vos sos la ofrenda. Ya me abriste. Ya estoy mirando. Lucas gritó, empujando con todas sus fuerzas el módulo fuera del centro. El zumbido se cortó de golpe. Silencio absoluto. El suelo dejó de vibrar. Y entonces cayó. La tapa se abrió bajo él como una boca de piedra. No había suelo. Solo un pozo negro, profundo, lleno de aire húmedo y voces apagadas. Cayó unos segundos eternos antes de golpear contra algo blando y cálido, como carne viva. Oscuridad. Capítulo 7. El eco que cruzó. Domingo, 5:09 h. En el patio trasero de la casa de Juan Rivas. Lucas despertó con la cara cubierta de tierra húmeda y el cuerpo entumecido. Estaba acostado sobre una manta, bajo un árbol añoso. El cielo comenzaba a aclararse. El canto de los pájaros parecía lejano, irreal. Tranquilo, pendejo. Estás acá. ¿Estás vivo, por ahora?, dijo la voz temblorosa de Juan Rivas, que lo miraba con los ojos abiertos de par en par,
sosteniendo una taza humeante con hierbas amargas. Lucas intentó incorporarse, pero el vértigo lo lanzó de nuevo al suelo. ¿Qué pasó?, balbuceó. ¿Cómo salí? Fui a buscarte cuando sentí que el canal se estaba cerrando a la fuerza. Llegué justo a tiempo. Pero vos no sos el mismo. Lucas miró sus manos. Había líneas negras apenas visibles bajo la piel, como filamentos o raíces oscuras que se movían lentamente, como si buscaran crecer. No puede ser real, susurró. Juan tragó saliva. Cuando se abre una puerta así, nunca se cierra del todo. Algo te marcó. Algo vino con vos. Lucas recordó el momento justo antes de caer. La voz. El ojo abierto dentro de su mente. El sentimiento de que una parte de él se había quedado allá abajo, y que otra parte no humana lo había reemplazado. ¿Qué fue lo que cruzó?, preguntó. Juan desvió la mirada. No lo sé exactamente. Pero sé que los antiguos guaraníes hablaban de un alma quebrada, una entidad sin forma que dormía bajo los cerros. Decían que si alguien abría su canal, podía tomar cuerpo a través de la conciencia de otro. Un Ajacae, un portador del reflejo. Lucas sintió un ardor en el pecho. Se levantó la remera. Donde antes no había nada, ahora había una marca, el triángulo, tallado como una cicatriz nueva, justo sobre su corazón. Yo no quería esto. Nadie quiere esto, respondió Juan, apagando su cigarro con la bota. Pero ya es tarde. Ahora vos sos el sello. Y eso, no va a dejarte tranquilo. Porque no está completo. Lucas lo miró, asustado. ¿Qué falta? El anciano tardó en contestar. Falta el vértice norte del triángulo. Y si ese punto se activa, lo que hay abajo va a poder caminar con cuerpo propio. No solo soñar. Lucas apretó los dientes. En su mente, una imagen apareció, fugaz pero clara. La antena vieja del cerro Lambaré. Oxidada, olvidada. El tercer punto. Y algo, ya se estaba moviendo ahí. Capítulo 8. Señales en la superficie. Lunes, 7:03 de la mañana. Asunción, centro. Lucas se apoyó contra un poste de luz. El aire olía a gas y humedad. La ciudad había amanecido con una extraña quietud, como si todo estuviera levemente fuera de sincronía. Caminaba sin rumbo, tratando de calmar los temblores de sus manos. Cada tanto, los bordes de su visión se distorsionaban, como si una onda de calor pasara frente a sus ojos. Los sonidos le llegaban apagados, y a veces, no coincidían con lo que veía. Pasó frente a una parada de colectivo. La gente estaba parada en silencio. Todos miraban en la misma dirección, al cielo. Lucas alzó la vista. Una bandada de pájaros volaba en círculos perfectos sobre la ciudad. Nunca descendían. Nunca se iban. ¿Qué está pasando?, susurró. Pasó junto a un cartel publicitario. El rostro del modelo parecía mirarlo directamente. Pero al volver a mirarlo, los ojos habían cambiado. Ahora eran negros, completos, sin iris ni pupilas. Parpadeó y volvieron a la normalidad. Estoy perdiendo la cabeza, pensó. Pero dentro de su mente, otra voz susurró, fría, profunda. No estás perdiendo nada. Estás ganando acceso. Lucas corrió. Cruzó calles sin mirar, empujó a la gente. Nadie lo detuvo. Algunos ni lo notaban. Otros le sonreían con una mueca helada. Un niño lo señaló desde una esquina y dijo en voz alta. Él ya no es solo él. Lucas tropezó y cayó frente a una iglesia antigua. El campanario estaba torcido. La puerta abierta. Dentro, el cura rezaba solo, en voz muy baja. Pero al acercarse, Lucas escuchó que no recitaba oraciones. Eitriam. Seite. Regresum. Oculum. Eitriam. Seite. Palabras que no deberían sonar familiares. Y sin embargo, Lucas sabía lo que significaba. Se alejó temblando. Esa noche, soñó con la ciudad sumergida en agua negra. Los edificios se deshacían como sal, y desde las colinas bajaban figuras de piedra, con cabezas giratorias y ojos esculpidos. En el cielo, la antena del cerro brillaba como un faro oscuro. Y en medio del sueño, Lucas se vio a sí mismo, pero más alto, más pálido, y con una voz que no era la suya. Este cuerpo es solo el principio. Ya estamos adentro. Y no estamos solos. Capítulo 9. El último umbral. Lunes, 11:44, casa de Juan Rivas, Lambaré. El anciano no dormía desde hacía 2 días. En su mesa, los planos abiertos,
el libro con anotaciones de Pindú, y un cuaderno donde garabateaba compulsivamente símbolos similares a los que Lucas llevaba bajo la piel. Un sonido metálico lo sobresaltó. Venía del patio. Corrió a la ventana. Lucas estaba ahí. De pie, sin moverse. Con los ojos completamente negros. La cicatriz del triángulo latía con un resplandor tenue. Juan bajó lentamente, sin hacer ruido, con una cruz de madera en una mano y una vieja botella de chicha fermentada en la otra, un antiguo remedio chamánico que aprendió en el norte. Lucas, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. Vos estás ahí adentro todavía. Vos tenés que pelear. Lucas levantó la cabeza. Pero no era él quien hablaba. Juan Rivas. Viejo centinela. Tu guardia terminó. El canal ya no es tuyo. Juan escupió a un lado y se acercó. Tal vez no. Pero sé cómo cerrarlo, al menos por ahora. Antes de que Lucas pudiera reaccionar, Juan roció líquido sobre su cara y pecho, mientras entonaba una letanía en guaraní antiguo. Lucas cayó de rodillas, gritando, aferrándose la cabeza. El suelo tembló. La luz del triángulo se apagó abruptamente. Y en ese instante, Lucas volvió a abrir los ojos, eran suyos otra vez. Lloraba. ¿Qué me está pasando? No puedo detenerlo. Está en mi mente, me habla mientras duermo, mientras camino, mientras respiro. Juan lo sostuvo fuerte. Te tengo, hijo. Te tengo. Lo metió adentro. Le dio algo caliente para beber. Lo cubrió con mantas. Durante un rato, todo fue silencio. Pero a las 3:03 de la madrugada, el reloj de la cocina se detuvo. Y del cuaderno de Juan, una página se arrancó sola y voló hacia la ventana, pegándose contra el vidrio como si alguien la hubiese lanzado desde afuera. En la hoja estaba escrito a mano, con la letra de Lucas. El tercer vértice está listo. Cuando despierte, ya no voy a ser yo. Juan tragó saliva. Fue hacia su baúl, sacó una caja metálica oxidada y la abrió con una llave que llevaba colgada hace más de 30 años. Dentro, una pequeña daga ritual y una foto en sepia de Genaro Pindú, con una frase escrita al reverso. Si la ciudad cae, que el portador no cruce. El anciano apretó los ojos. No hay más tiempo. O lo salvo, o lo destruyo. Capítulo 10. La ascensión. Martes 6:42 de la tarde, Cerro Lambaré. Juan y Lucas subían por la vieja senda de tierra, rodeados de maleza y aire denso. El cerro parecía más alto que nunca, como si se hubiese estirado durante la noche. Lucas caminaba en silencio, sus ojos ahora normales, pero detrás del silencio, algo respiraba en su interior. Juan lo notaba. Sentía que ya no estaba solo con su ahijado, sino con una presencia que los observaba desde adentro. Cuando lleguemos a la antena, dijo Juan, tenés que repetir lo que yo diga. No importa lo que escuches o veas. ¿Y si no funciona? Entonces no bajamos. Llegaron a la cima justo cuando el sol caía. La antena oxidada se erguía como un monolito. Había símbolos grabados en la base. Lucas los reconocía aunque nunca los había visto antes. Es el vértice final, dijo en voz baja. La tierra tembló. Desde abajo, una energía comenzó a subir por la colina. Se escuchaban voces, no humanas. Como si la ciudad entera estuviera murmurando en un idioma antiguo. Juan colocó las velas y la daga ritual alrededor del símbolo central. Cuando el viento se detenga, será el momento. Lucas cerró los ojos. Dentro de sí, vio la Plaza de las Américas, el castillo y ahora, la antena. Los tres vértices unidos por un triángulo de fuego negro. En el centro, un ojo se abría. El canal ya está hecho. No puedes sellarlo sin sellarte a vos mismo. Lucas cayó de rodillas, gritando. Juan lo sujetó y gritó las palabras del conjuro. El cielo se oscureció abruptamente. La ciudad quedó en silencio absoluto por exactamente un minuto. Luego, un estallido de luz blanca emergió del vértice. Y todo se desvaneció. Capítulo 11. El silencio de la antena. Miércoles 6:06 de la mañana. Cerro Lambaré. Lucas despertó acostado sobre la tierra. La antena seguía ahí, pero estaba apagada, inerte. El viento soplaba suavemente. Todo parecía normal. Juan no estaba. Solo encontró la daga ritual, clavada en la tierra, y una nota escrita con letra temblorosa. Sellado. Un alma por un canal. Ahora vivís por los dos. Lucas bajó del cerro solo. Al llegar a la ciudad, todo parecía seguir como siempre. El tráfico, la gente, los negocios. Pero había un detalle.
Nadie lo miraba a los ojos. Y su sombra ya no lo seguía. Iba a su lado, ligeramente desfasada. Esa noche, en sueños, volvió a ver al anciano. Estaba sentado frente al castillo Pindú, en un banco de piedra, con la ciudad ardiendo a sus espaldas. Le sonreía con tristeza. El canal está cerrado, Lucas. ¿Por ahora? Pero vos sabes lo que hay del otro lado. Y sabes que va a volver a buscarte. Lucas despertó jadeando. Se miró al espejo. El triángulo seguía en su pecho. Pero ahora, el ojo estaba cerrado. Muchas gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, dale a like. Suscríbete al canal y comparte para que más personas conozcas el canal.